Hermanos, entonces vamos a orar antes de empezar. Padre, damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, gracias porque nos permites estar aquí, nos permitiste llegar hasta este lugar, nos guardaste y en este momento pedimos que hables a cada uno de nuestros corazones, principalmente al mío, que lo que vayamos a hablar sea para tu gloria, sea de ánimo para nuestras vidas, para cómo actuamos y que tú guíes todo por medio de tu espíritu. Dirígeme a mí para exponer a los hermanos, hacerlo guiado por tu espíritu y que la gloria sea solamente para ti, Señor. Por favor, guía todo, el audio, las presentaciones, que todo pueda salir bien y dirige ese tiempo, como ya lo dije, por medio de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes. Como lo decía mi papá, pues hace un tiempito tuvimos la oportunidad de estar en el evento del IBSM. Estuvimos mis papás y yo, y pues fue un evento, hermanos, les voy a contar así muy rápidamente, bastante provechoso para nuestras vidas, especialmente para la mía fue de mucho provecho. El IBSM es un congreso internacional que se hace de los hermanos libres. Entonces, los hermanos libres hacen un congreso en el cual se reúnen de todos lados, de todas partes del mundo, y pues es un tiempo para de estudio de la palabra, algunos hermanos cuentan testimonios de cómo el Señor ha guiado la obra en su país, etcétera, etcétera, etcétera. Antes el IBSM se hizo inicialmente de una forma internacional, pero obviamente pues no todos hablaban el mismo idioma, entonces se hizo un IBSM hispanohablante. Entonces en ese IBSM pues hubieron hermanos principalmente de países hispanohablantes, tales como países de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, los que ustedes conocen, Centroamérica, Honduras, México, otros hermanos de países no hispanohablantes como Brasil, Estados Unidos, Canadá, hubieron hermanos de Australia, de Suiza, de Italia, de Cuba, bueno, y de muchos países. Y hermanos, es una experiencia espectacular. O sea, usted estar ahí con hermanos de todo el mundo, escuchando la palabra, teniendo comunión con ellos, yo me imaginaba, si esto es así, ¿cómo será el cielo? O sea, yo creo que es lo más cerquita que yo he visto al cielo y pues obviamente no hay ninguna comparación. Pero hermanos de todos los lugares del mundo cantando, se me ponía la piel de gallina cuando cantábamos tantas personas. Cuando, por ejemplo, al principio hubo un video en el que se nos decía, al final decía, y de aquí hasta que Cristo venga, pues nuestro objetivo es la misión. Y era como tantas personas con la misma fe, con la misma convicción. Uno ya no se sentía, uno a veces tiene la mente muy cerrada aquí, Colombia, Pereira, pero ver la obra de Dios y cómo el Señor ha hecho su obra de una forma tan magnífica en otros lugares del mundo. Entonces, pues en ese evento hubieron varias enseñanzas y pues el día de hoy quiero traerles una que realmente me impactó bastante y que espero sea de mucho provecho para ustedes. Es un estudio que abrió mucho mi mente, me hizo redefinir algunos términos que quizás conocía, pero quizás verlo de una forma más profunda y espero que también lo haga para ustedes. Este estudio pertenece al hermano John Pisland, es un hermano de Estados Unidos, entonces pues las diapositivas y todo esto fue hecho por él. Yo lo único que voy a hacer hoy es repetir lo que él nos dijo allá, se lo voy a repetir a ustedes, pero el estudio está hecho totalmente por él, solamente yo agregué algunas diapositivas porque el hermano daba muchos ejemplos americanos porque él es de allá, entonces yo lo pasé como un poquito hacia Colombia, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, antes de empezar, hermanos, quiero hacer algunas preguntas, algunas preguntas. ¿Quién de aquí es profesional? O sea, tiene una profesión, está graduado de una profesión. Levanten la mano sin miedo, no les vamos a morder. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Algún otro? Cinco por ahí atrás. Digamos que aproximadamente yo le pongo un 40%, 35%. Bueno, ¿quién trabaja en alguna labor sin ser profesional? O sea, tiene un trabajo, pero no es profesional. Un, dos, tres, cuatro. Javi también. Cinco. Bueno, digamos que aproximadamente pongo otro 40% más o menos. ¿Quién es ama de casa? Trabaja en su hogar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No hay mucho. Entonces vamos a cambiar los 30% y pongamos el otro 30%. ¿Y quién es estudiante?
estudiante. Un 10% aproximadamente. ¿Quién de aquí es obrero de tiempo completo? Se dedica de tiempo completo a la obra. Ninguno, 0%. Bueno, una pregunta, hermanos, última pregunta para comenzar con el tema. ¿Quién de aquí es embajador de Cristo? Hay algunos que no han, como que no han despertado todavía. Ah, ¿Quién es embajador de Cristo? Bueno, entonces, vamos a empezar, hermanos, y vamos a empezar del blanco al arco. Normalmente empezamos desde el arco hasta el blanco, pero esta vez lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar desde el blanco al arco y vamos a empezar desde donde termina todo. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Y pues no quiero que respondan porque seguramente hay muchas opiniones. Muchos hermanos dicen, no, pues es el evangelismo, el ganar almas. Otros hermanos dicen, no, pero es el discipulado, el aprender. Todas esas cosas son ciertas, pero hay un propósito principal y es la gloria de Dios. Ese es el propósito principal de Dios para la iglesia, la gloria de Dios, su gloria. La Biblia dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a leer un texto. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así es como termina la historia, ¿cierto? Así es como algún día vamos a estar. Y no hay tiempo para especificar en este pasaje, pero podemos ver cómo hay personas de todo el mundo alabando a Dios. Ahora Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es el final y es hermoso. Personas de toda tribu, pueblo, lengua, nación, de todo el mundo alabando al Cordero. Y es lo que esperamos. Amén. Es lo que esperamos. Una gran multitud. Y Juan 4:23 nos dice que, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Como les decía en el IBSM, personas de tantos lugares y era increíble escuchar sus voces. Pero ¿cómo será estar en la presencia del Señor? Es el final y es lo que esperamos. Hay una frase que dice, las misiones existen o el evangelismo existe porque ¿la adoración qué? ¿Se alcanzan a leer? Porque la adoración no existe. O mejor dicho, aún estamos en la misión porque falta que se complete ese número de adoradores que estarán ante la presencia del Cordero. Por eso aún estamos en la misión, porque la adoración aún no existe. Faltan adoradores que crean para que estemos en la presencia del Señor. Y hermanos, vamos a mostrar algunos datos del trabajo que el Señor ha hecho hasta hoy en el mundo y en su iglesia. Algunos datos importantes y espero que pongan mucha atención porque hay muchos términos, como lo dijo mi papá ahora, y es necesario que estén ahí bien atentos para que no se pierdan y pues tengamos en cuenta todo el contenido que vamos a ver. Así que vamos a mostrar algunos datos de lo que el Señor ha hecho en la iglesia hasta hoy, desde hace aproximadamente 2000 años. Y bueno, aquí vamos a hacer mucho énfasis. ¿Qué dice aquí? Grupos ya alcanzados. Dice que tenemos 4.864 grupos de personas, o sea, 3.3 billones de personas. Todos estos puntos verdes que ustedes ven alrededor del mundo son personas alcanzadas o pueblos alcanzados por el Evangelio. No quiere decir que todos sean creyentes, sino que son personas que ya han oído el Evangelio, que tienen la palabra de Dios a su disposición. No todos son creyentes, obviamente entre ellos hay creyentes, pero alcanzados, grupos alcanzados se refiere a personas que ya han escuchado el Evangelio, ¿sí? Claro. Bueno, 3.3 billones de personas.
Hermanos, gloria a Dios por la obra que Él ha hecho, ¿cierto? Porque desde hace 2000 años, como lo dije, los hermanos han cumplido la misión de llevar el Evangelio. Y gracias a Dios porque muchas personas han sido alcanzados por Él, por el Evangelio. Sin embargo, hermanos, así como están estos datos que nos llenan de gozo, hay algunos datos tristes. Grupos no alcanzados. Todos estos puntos rojos que ustedes ven son grupos de personas que no conocen el Evangelio, que no han escuchado el Evangelio, que no tienen la palabra de Dios a su disposición. Todas estas personas, 3161 grupos de personas. Y hermanos, espero que este mapa o esta imagen quebrante su corazón, que esta imagen conmueva su corazón y le anime a predicar el Evangelio. Seguramente cuando oramos, cuando estamos reunidos, decimos, sí ven, Señor Jesús, ¿cierto? Queremos que venga el Señor. Y eso es lo que yo también deseo. Pero podemos ver aquí que hay una gran necesidad, ¿cierto? Queremos estar con el Señor, pero por otra parte, como decía Pablo, estoy en estrecho porque tantas personas necesitan del Evangelio. Grupos no alcanzados. Vamos a ver otros datos muy generales. Si de pronto, hermano, usted ha escuchado otro dato, es posible, son datos muy generales. Entonces, pues bueno, vamos a explicar un poquito este mapa. Nos dice o mejor dicho, este esquema, que hay 450.000 misioneros evangélicos a nivel global. Misioneros no de las iglesias de los hermanos, sino evangélicos en general. 450.000 a nivel global o mundial, ¿sí? Podemos ver que entre estos misioneros, cada línea que sale de aquí representa 5.000 misioneros. Aquí hay muchas líneas, como lo pueden ver, no las vamos a contar, pero finalmente hay 435.000 misioneros en los pueblos ya alcanzados, que Colombia es uno de ellos. Colombia es un pueblo alcanzado por el Evangelio. El Evangelio ya llegó a nosotros. Hay personas aún no alcanzadas entre los colombianos, pero en general Colombia es un pueblo alcanzado. Y entre todos esos pueblos alcanzados hay 435.000 misioneros. Lo triste es el otro lado. Entre los pueblos no alcanzados, ¿solo hay cuántos? ¿Y se alcanzan a ver? 15.000 misioneros. No quiero decir que estos misioneros no deban de estar aquí entre los alcanzados. Es importante que aquellos que han escuchado el Evangelio estén siendo discipulados, estén aprendiendo más. Es muy importante, pero hay muchos que no han sido alcanzados y que necesitan escuchar del Evangelio. Y entre ellos hay muchos más pocos misioneros. Ahora, hermanos, vamos a ver otros datos. En este caso vamos a ver datos de natalidad. ¿Cuántas personas nacen cada día en el 2025? Bueno, nacimientos por día, 362.437. Qué montón de pañales, hermanos. 362.437 nacimientos por día. Por hora, perdón, 15.102. Por minuto, 252. Nacimientos por segundo, 4,19. O sea, hermanos, cada segundo hay 4 bebés nuevos en todo el mundo. Increíble. Países con tasa de natalidad más alta. De primero India, con 63.171 nacimientos por día. Hermanos, es algo interesante que todos estos bebés que están haciendo, la mayoría están haciendo en estos países que son tan difíciles de entrar con el Evangelio. Muchos de ellos países no alcanzados. Y la mayoría de bebés, si hacemos algunos datos, dice que son por día 362.437 nacimientos en el día. Y todos estos países suman aproximadamente 150.000 nacimientos por día. O sea, casi un 40% están haciendo en esos países difíciles de alcanzar. Pero ahora vamos a ver otro dato un poco más triste. Y es cuántas personas mueren cada día en el 2025. Muertes por día, 172.824 muertes por día.
Por hora, 7.201. Por minuto, 120. Muertes por segundo, 2, 4, 6, 8, 10. Y así sucesivamente. Mueren 2 personas por segundo. Terrible, ¿cierto? 2 personas mueren cada segundo en todo el mundo. 5 países con tasa de mortalidad más alta. Bueno, no lo vamos a ver por tiempo. Pero si hacemos matemáticas, hermano, podemos decir que entre esas personas que mueren, vimos al principio que aproximadamente la mitad de las personas son no alcanzadas. O sea, el 42% de personas que están muriendo cada segundo son no alcanzados. O sea, 1 de cada 2 personas que mueren están muriendo sin siquiera haber escuchado el Evangelio. 1 de cada 2 personas, casi el 50% de las personas que mueren están muriendo sin siquiera haber escuchado el Evangelio. Y hermanos, como lo decía ahora, espero eso pueda quebrantar nuestros corazones. Tantas personas muriendo sin siquiera haber oído del Evangelio, aproximadamente la mitad, 1 de cada 2. Y hermanos, nuestra responsabilidad es responder como Jesús respondía ante las personas, que miraba a las personas y las veía como no, las veía con compasión. Dice que miraba a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y nuestro deber como creyentes es responder como Jesús respondía ante todas esas multitudes que necesitaban de Él. Hermanos, como creyentes debemos de recordar a qué nos ha mandado el Señor. Debemos de recordar a qué nos ha llamado Él. Y hay pueblos enteros, tribus enteras que no están adorando a Dios, que ni siquiera le conocen, que no están disfrutando de su amor de una forma personal. Entonces podemos concluir que falta todavía mucho trabajo. Estamos contentos cuando vimos todos los alcanzados, pero aún falta mucho trabajo. Hermanos, muchos hermanos están haciendo esta labor. Están yendo como misioneros a otros lugares en el mundo, están viajando a otros lugares para predicar el evangelio a todos estos no alcanzados. Y gracias a Dios y gloria a Dios por esa labor que Él está haciendo y que nos está usando a nosotros, que se nos ha dado ese gran privilegio de predicar el evangelio. Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Quién es un embajador de Cristo? Todos los que somos creyentes deberíamos de levantar las manos, hermanos. Si podemos ver en Corintios, un texto nos dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero si vamos 3 versículos más adelante, dice, y somos embajadores de Cristo. O sea, no solamente soy una nueva criatura, sino que soy embajador de Cristo. Pero a veces pensamos como no, es que los embajadores son los misioneros, son los hermanos que se dedican a tiempo completo a la obra. Quizás sí, yo aporto de pronto con mi dinero, dando una ofrenda, y hermanos, no es así. Eso es una participación, una buena participación, una necesaria participación. Pero hermano, como creyente, su participación primordial es ser embajador de Cristo. Esa es su participación primordial de todos los creyentes. Levantamos muy fácilmente la mano y decimos, sí, yo soy embajador, pero eso es cierto en nuestras vidas. El Señor nos mandó a ser discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, ¿cierto? Empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y aquí tenemos el dibujito desde Colombia hacia Estados Unidos, bueno, Norteamérica, Asia, Europa, África, Oceanía. Y hermanos, debemos de hacer discípulos en todos los lugares. Claramente la gran comisión es diferente para cada uno. En el caso de los discípulos del primer siglo, pues ellos debían de empezar desde Jerusalén e ir expandiéndose. Y pues nosotros también. Nuestra Jerusalén quizás Pereira, Judea quizás Colombia, Samaria América y hasta el fin del mundo. Obviamente no es algo que se deba seguir totalmente así, no es como que si yo no prediqué primero en todo Colombia, entonces no puedo viajar a predicar a otro país. No es exactamente así, pero es una aplicación que podemos dar a este texto. Y pues el Señor nos envió a ir hasta el fin
del mundo. Y hermanos, Dios está obrando de muchas formas para que las personas lo conozcan. Y eso, hermano, me hace recordar el amor de Dios hacia toda criatura, que como lo decía el apóstol Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios está obrando de muchas formas, hermanos. Y hay algo que de pronto nos va a impactar, yo no lo había pensado así. Y es, hermanos, esto es un ejemplo de Estados Unidos. Personas de todos los lugares del mundo viajan a Estados Unidos. Esto nos lo explicó el hermano. Ciudades como Nueva York son ciudades súper multiculturales. O sea, que usted va a ver personas de todos los lugares del mundo. Asia, Europa, África, Suramérica, Oceanía, viajan a, a Estados Unidos. Y hermanos, si es que Dios mismo está trayendo a los no alcanzados a nuestros países. Dios mismo lo está haciendo. Esto es un ejemplo de Estados Unidos. Pero Dios, hermanos, está trayendo a los no alcanzados a nuestros países. Dios está permitiendo situaciones difíciles en el mundo, pero las está usando para bien, para que esos no alcanzados conozcan el Evangelio en países que ya son alcanzados. Un ejemplo, ¿quién conoce aquí a algún venezolano? Solo dos. Yo creía que todos. ¿Quién tiene algún venezolano en su barrio, señor? Sí, como que yo creo que casi todos. Y hermanos, por los últimos tiempos ha sido muy difícil entrar a Venezuela con el Evangelio. Ustedes saben lo que ocurre en Venezuela. Pero Dios mismo está trayendo a esas personas desde otros países, en este caso desde Venezuela, a nuestros países para que escuchen el Evangelio. Está trayendo a aquellos no alcanzados para que puedan oír el Evangelio. Qué grande es la obra del Señor. Cómo Él está trayendo a esas personas desde otro lado del mundo a nuestros países para que nosotros le prediquemos el Evangelio. O sea, no hay ninguna excusa. Ellos ya están aquí y podemos predicarles el Evangelio. Ahora veamos algunos ejemplos, hablando desde Colombia, desde nuestro país, que no somos estadounidenses, ¿cierto? Creo que César tiene cara de gringo, pero pues él no es americano. Entonces, bueno, top 10 países que más migran a Colombia, o sea, personas de esos países que migran a Colombia. Aproximadamente, bueno, hermanos, estos datos no son totalmente confirmados y no son de una investigación súper rigurosa, pero son aproximadamente entre el 2020 y el 2025, 2.800.000 de migrantes en total en Colombia. El 90% de esos migrantes son venezolanos. Podemos ver, perdón, son aproximadamente 3 millones en total, aproximadamente 2.800.000 venezolanos y pues ya otros más pocos de otros países como Ecuador, España, Argentina y todos los que pueden leer aquí. Entre todos estos suman aproximadamente 3 millones de migrantes en Colombia, en nuestro país. Y hermanos, repito, el Señor los está trayendo para que hablemos del Evangelio. Pero hay una buena pregunta y es cómo respondemos nosotros ante esos migrantes en nuestro país. Y yo sé, hermanos, de que en todo esto de la política, de los migrantes, hay mucha ira y hay mucha emoción y decimos, no, es que ellos son ilegales y no, es que ellos están dañándonos el país. Y yo soy uno de ellos que ha dicho este tipo de cosas. Pero hermanos, nosotros debemos de responder como Cristo, que mira al que es excluido, que mira al enemigo de su nación y lo ve con amor, que lo ve realmente con un corazón abierto para compartirle el evangelio porque lo necesita. Y nosotros debemos de responder igual, hermanos. Si somos cristianos, debemos ser como Cristo. Y Él mira al rechazado, y Él mira al enemigo con amor. Y nosotros debemos ser iguales. ¿Qué tal es su trato con un venezolano? ¿Con una persona de otro lugar? No lo sé, pero espero que sea como Cristo. Y hermanos, repito, Dios los está trayendo y no es por error. Y qué oportunidad tan grande tenemos que esos migrantes estén viniendo a nuestros países para que les compartamos el mensaje del Evangelio. Ellos están viniendo. Ese es otro ejemplo de Estados Unidos. Todos estos puntos azules que ustedes pueden observar son personas no alcanzadas en Estados Unidos, ¿sí? Personas que no conocen el Evangelio. Y aquí no son migrantes, sino en general
personas que no conocen el Evangelio. Si fueran con todo inmigrante, supongo que los punticos azules serían muchos más. Así que hermanos, todas estas personas no conocen el Evangelio en Estados Unidos. Es un número bastante grande, como lo podemos observar. Ahora vamos a ver algunos datos de nuestro país, pues que es donde vivimos y supongo que es lo que más nos importa. Y como anteriormente lo dije, son datos muy generales, demasiado generales, no son una investigación súper grande, súper exhaustiva. Grupos no alcanzados en Colombia. Bueno, dice que aproximadamente el número de personas no alcanzadas en Colombia son 170.500 personas que no han escuchado el Evangelio en Colombia. Eso es aproximadamente la población de Dos Quebradas. Bueno, Dos Quebradas es un poco más grande, supera los 200.000, pero supongamos que Dos Quebradas completa nunca ha escuchado el Evangelio. Aproximadamente ese es el número de personas que no ha sido alcanzado por el Evangelio en Colombia. La mayoría de ellos, como ustedes pueden verlo, aunque yo sé que está muy pequeño, son personas que pertenecen a tribus indígenas o a etnias indígenas, mejor dicho, y pues que claramente tienen un idioma diferente. Es difícil entrar a esos tipos de lugares. Hay, por ejemplo, personas en la Sierra Nevada, en el Amazonas, hay algunas personas afrocolombianas en el Pacífico, y todas esas personas no conocen el Evangelio, no tienen la palabra de Dios en la mano para leerla, para escucharla. Casi 200.000 personas no alcanzadas en Colombia por el Evangelio. Qué gran necesidad, hermanos. Tantas personas que no conocen a Dios en nuestro país. Y vamos a ver aquí una imagen que pues más o menos como la imagen de Estados Unidos nos va a medio mostrar estos lugares no alcanzados. Todos estos punticos representan pueblos y lugares donde el Evangelio, donde hay personas no alcanzadas por el Evangelio, todos estos punticos. Cada uno lo saqué de una página diferente, entonces ya más o menos pues pueden tener una idea de las personas no alcanzadas en nuestro país. El hermano nos contaba una historia de unos misioneros, un misionero que se casó con una mujer de India por medio de las misiones, pues la conoció, ella se convirtió al Señor y vuelven a su país y ahora ellos se están preparando para volver a ese lugar de donde ella nació y llevarles y compartirles el Evangelio. Volver a esas personas no alcanzadas y llevarles el Evangelio, hermanos. Gloria a Dios porque su plan es perfecto. La pregunta es, ¿qué tanto está aportando usted a ese plan de que todas las personas oigan el Evangelio? Y quiero volver a mostrarles esta imagen, los no alcanzados, para que lo recuerden, para que recuerden todas estas personas que necesitan del Señor. Una buena pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo vamos a alcanzar esas personas? Ya vimos una forma y es que el Señor mismo los está trayendo de otras naciones hacia nuestro país, por ejemplo, y hacia otros países para que conozcan el Evangelio. Dios mismo los está trayendo y esa es una de las formas, que ellos vengan y así puedan ser alcanzados. Pero hermanos, hay muchas más naciones que deben ser alcanzadas y que no van a venir a nosotros o que en el momento no están viniendo a nosotros. Y hay que ir, hay que ir. Y bueno, usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es esto de los misioneros? ¿Cómo pueden llegar a estos países? Hay muchas formas, hermanos, hay muchas maneras de como misioneros llegar con el Evangelio a otro país, pero hoy vamos a hablar de una en específica. Es muy difícil usted de pronto ir a la embajada hacia Pakistán y decir, no, es que yo vengo como misionero y viene así con la Biblia aquí. Hermanos, lo más posible es que mínimo no le dan la visa, pero quizás hasta, no sé, lo metan a la cárcel o algo parecido. Son países donde es muy difícil llegar con el Evangelio. Para un estadounidense es casi imposible ir a un país como estos. Para un colombiano, bueno, de pronto no es tan difícil, pero sigue siendo muy difícil llegar a un país como estos. Así diciendo, no, pues yo voy a ir como misionero. Para entrar a un país como estos, hermanos, se debe tener una razón específica para ir a ese país. O sea, usted no va a decir yo soy misionero, sino que debe tener unas razones específicas que puedan ser de ayuda para ese país.
Por ejemplo, digamos que ese país necesite doctores. Entonces, si usted viene diciendo, ok, yo soy doctor, yo vengo a aportar en eso, pues entonces más fácil le pueden dar la entrada. Y se debe tener como una razón específica y algo que pueda aportar a las personas de este tipo de países. Y por ende, en este momento vamos a ver una de las formas que Dios está usando para entrar a estos países tan difíciles, para que podamos terminar la tarea de compartir el Evangelio. Una de las formas. Y es BAM, se llama BAM. Dice, ¿cómo así que BAM? ¿Qué es eso de BAM? Eso es una sigla en inglés que significa Business as Mission, o mejor dicho, profesión como misión o trabajo como misión. Y como lo dice aquí, es simplemente un método de terminar la tarea. Necesito que estén muy atentos para que veamos un poco sobre esto. Vamos a ver algunas definiciones. Dice, BAM es simplemente una actividad económica legítima realizada por un profesional laboral que sirve como vehículo para compartir ¿qué? El amor de Cristo. Y bueno, esa es una definición de lo que es BAM. O sea, en otras palabras, más sencillas, BAM es simplemente que un creyente use su trabajo, su profesión, su labor, como un vehículo para compartir el amor de Cristo. O sea, BAM no es una organización, no es una organización, sí, algo así parecido, sino que es como tal un concepto de cómo podemos usar nuestro trabajo como un medio para compartir el amor de Cristo. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, a los hermanos que ahora dijeron que eran profesionales, que tenían un trabajo, o ocupen cualquier otra labor. ¿Alguna vez usted ha visto su profesión como un vehículo para llevar el evangelio a otras personas? Bueno, espero que sí, ¿cierto? Pero hermanos, si somos muy sinceros, yo diría que no. Yo diría que qué bueno por los hermanos que dijeron que sí, pero yo digo que en el general de los creyentes no vemos nuestro trabajo, o quizás yo ahora no tengo un trabajo fijo, pero pues digamos que nosotros no hemos visto nuestro trabajo, profesión, labor, etcétera, como un vehículo para llevar el evangelio. Quizás vemos nuestro trabajo como el sustento para nuestra familia, eso está bien, no estoy diciendo que no. Quizás incluso como un medio para yo ofrendar y ayudar a los hermanos que están en las misiones, ¿por qué no? Pero hermanos, si somos sinceros, en general, no hemos visto nuestro trabajo como un vehículo, como un medio para compartir el amor de Cristo a otras personas. Una anécdota rápida, el hermano que dio este estudio, John Pisland, nos hablaba de que él trabaja en una empresa llamada General Motors y es la empresa que hace como los motores y todo esto para empresas como Chevrolet, Cadillac y otros. El hermano trabajó allí por 15 años y él nos dice, hermanos, ese era mi campo misionero. Yo aproveché mi trabajo para compartir el evangelio, obviamente respetando los tiempos laborales, los turnos, no pasándose de eso. Pero el hermano nos contaba que, por ejemplo, él invitaba a sus compañeros, quizás jefes, a su casa. Y pues su casa es su casa. O sea, él ahí estaba en su comodidad, ya podían hablar de lo que quisieran y él aprovechaba para predicarles el evangelio. Fue su campo misionero. Y hermanos, es que los negocios hacen que las relaciones se multipliquen. No sé si alguna, bueno, mi papá es comerciante, pero él no está en este momento. ¿Algún otro hermano? Por ejemplo, el hermano Juan. El hermano Juan en su peluquería vienen muchas personas. Por medio de su trabajo, él tiene la oportunidad de relacionarse con muchas personas. Las relaciones se multiplican por medio del trabajo, de los negocios. Y el hermano, por ejemplo, nos decía, si yo nunca hubiera sido profesional, decía él, yo nunca hubiera podido predicar el evangelio a esas personas a las que yo les prediqué, porque le predicó el evangelio a personas de un alto rango, personas así como pues bastante ricas, poderosas, y él les pudo predicar el evangelio por medio de su profesión. Y él nos decía, si yo no hubiera tenido esa profesión, yo no les hubiera podido predicar el evangelio lo más posible, ni siquiera los hubiera conocido. Así que pues el hermano aprovechó esta oportunidad. Vamos a ver una otra
otro término. Dice, los cristianos en el mercado laboral actual pueden acceder con mayor facilidad a lugares estratégicos y remotos. La globalización, los grandes avances tecnológicos y la urbanización han brindado a la comunidad empresarial un acceso que casi universal. Lo escucho como, solo me están respondiendo los dos mismos desde el principio, ya estoy como preocupado. Pero hasta ahora todo está claro, está entendido. Si alguien no entiende de una, dígame, no, no estoy entendiendo y pues explicaremos. Hermanos, el trabajo, la tecnología, la urbanización han brindado un acceso casi universal a estos lugares. Como lo decía anteriormente, si usted tiene una visa como misionero a Pakistán o quiere pedir esa visa, mínimo se la van a negar. Pero si usted va como empresario a Pakistán, pues seguramente las puertas van a estar abiertas. Si quizás usted va como médico, como profesor, pues las puertas van a estar abiertas para que usted entre. Y hermanos, muchos misioneros están entrando así a estos países no alcanzados, a estos países que no permiten entrar el evangelio. Así que ellos están haciendo como, bueno, en Pakistán necesitan médicos, entonces yo voy a estudiar medicina y lo hago simplemente para poder, como médico, entrar a Pakistán, decir, ok, yo soy médico, yo quiero entrar para servirles a ustedes como médicos, pero realmente el propósito final es que por medio de su trabajo él predique el evangelio en este lugar que es no alcanzado y que no conoce de Cristo. Increíble que tantos hermanos estén haciendo esto para el Señor. O sea, yo entro allí como profesional, pero realmente mi propósito es llevar el evangelio a estos lugares. Otra frase, en todo lo que seas bueno, todo lo que usted tenga un talento o en lo que usted haga, primero, hazlo bien. ¿Para qué? Duro, para la gloria de Dios. Segundo, en todo lo que seas bueno, hazlo en un lugar estratégico. ¿Para qué? Para la misión de Dios. En todo lo que usted haga, en lo que usted sea bueno, hermano, hágalo para la gloria de Dios, hágalo bien, pero también hágalo en un lugar estratégico para la misión de Dios. Utilice su labor como un vehículo para compartir el amor de Cristo, hermanos. Y espero que hoy cada uno de ustedes, el Señor les esté llamando a esos lugares no alcanzados para predicar el Evangelio y que ustedes puedan decir, sí, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, quizás ese lugar no alcanzado sea un vecino, quizás sea un vecino que no conoce el Evangelio, quizás sea un migrante que no ha sido alcanzado por el Evangelio. Entonces, hermanos, cruce la calle y predíquele de Cristo. El Señor está llamando a ir a esos lugares no alcanzados. Y quizás sea así, simplemente compartir el evangelio a un vecino, a una persona de su comunidad. Pero quizás Dios también esté llamando personas a ir a otro lugar, a ir a otro país y usar su talento, utilizar su trabajo como medio para predicar el evangelio. Y ojalá, hermano, usted pueda tener esa actitud. Señor, te entrego todo. Señor, heme aquí. Señor, envíame a un lugar estratégico para predicar el evangelio. Señor, muéstrame a qué lugar puedo ir donde yo pueda hablar del evangelio. Vamos a ver algunos impactos que ha tenido BAM. ¿Qué significa BAM? Muy bien. Faber habla inglés, entonces él tiene un... ¿Pero qué significa en español? Profesión como misión o trabajo como misión. Bueno, algunos impactos que ha tenido BAM. Recuerden, no es una organización, es simplemente un concepto. Em, Bíblica y teológicamente, como impacto, ha tenido el redescubrimiento del papel de los negocios y empresarios en la Biblia. Cómo así que redescubrimiento? O sea, es como volvernos a dar cuenta de realmente cuál es el papel del trabajo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere. Y pues ya lo vimos, es usarlo para su gloria. Entonces, misiológicamente hablando, o sea, el segundo cuadrito, otro impacto que ha tenido BAM es el acceso a comunidades a través de los negocios y la entrada a partes del mundo de acceso restringido a través de los negocios. O sea, por medio de BAM, muchos hermanos, como lo decíamos, han podido acceder a esas comunidades no alcanzadas por medio de los negocios, por medio de su trabajo, y han podido predicar el evangelio. Ese es otro impacto de BAM.
Entonces, redescubrir el papel de los negocios, llegar a esos lugares no alcanzados y restringidos, y eclesiológicamente, el desencadenamiento de vastos recursos dentro de la iglesia para participar en la formación de discípulos en todo el mundo. También da la oportunidad de tener recursos por medio de los hermanos que trabajan y pues así formar discípulos en todo el mundo, en todos los lugares. Hermanos, una pregunta. ¿Qué pasaría si cada creyente, cada uno de nosotros y cada creyente en el mundo como tal, decidiera usar su trabajo para Cristo en un lugar estratégico y generar así un impacto global? ¿Qué pasaría si cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada hermano en el mundo, decidiera usar su trabajo para Cristo y en un lugar estratégico para predicar el Evangelio? Yo creo que se podría decir, como lo dice en el libro de los Hechos, que estos hermanos le dieron la vuelta al mundo, o sea, trastornaron su sociedad, trastornaron con el Evangelio. Y creo que el Señor puede hacer lo mismo ahora. Amén. El Señor puede hacer lo mismo ahora. Puede transformar el mundo por medio del Evangelio y por medio de nosotros si nos disponemos a utilizar nuestro trabajo como misión. ¿Está usted, hermano, dispuesto a entregarlo todo y disponerlo para la gloria de Dios? No me responda, eso lo debe saber usted. No debemos olvidar, hermanos, que como cristianos, como creyentes, existimos para qué. Mi papá nos lo enseñó hace poco. Fue un punto que él hizo énfasis. ¿Quién recuerda? ¿Para qué existimos? Para servir, pero hay una palabra en específico. Lo dijimos al principio. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La gloria de Dios. No olvidemos que existimos para la gloria de Dios, no para nosotros. Un texto que me gusta mucho dice que para que los que vivamos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y hermanos, el Señor está buscando más adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y nuestra responsabilidad es buscar a esas personas que deberían estar adorando a Dios y predicarles el Evangelio. Ellos deberían de estar adorando a Dios, pero están perdidos. Nuestra labor es predicarles el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a hacerlo con nuestra profesión, con nuestro trabajo? Otros impactos actuales de BAM: acceso a áreas no alcanzadas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Plantación de iglesias en muchos lugares. Movilización global. Podemos ver BAM de Países Bajos, de Brasil, Rusia, Canadá, Filipinas, etcétera. Hay muchos hermanos que, como ya lo dije, están viajando a estos lugares, están estudiando una profesión que se necesita en este lugar para poder ir allí y predicar el Evangelio. Otros hermanos, como empresarios, están implementando ideas de negocios en esos países, entran con su negocio a estos países, contratan personas del país, por ejemplo, entran a Pakistán, contratan a personas de Pakistán y tienen la oportunidad de predicarles el Evangelio a esas personas en dichas zonas tan difíciles para entrar con el Evangelio. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien, ninguna pregunta. ¿Todo claro? Bueno, les decía ahora que BAM em, es un término nuevo, pero es una estrategia o un concepto original que ha tenido el Señor. O sea, no es que BAM sea algo reciente, sino que ese nombre como tal, BAM, pues es un término nuevo que se está utilizando, pero es una estrategia que Dios ha utilizado desde el principio para llevar el Evangelio, desde todo el momento, desde el principio de la iglesia. Dios está usando esto para poder predicar el Evangelio. Dice, la difusión inicial del Evangelio más allá de Jerusalén fue por parte de quién? De los laicos. ¿Qué es un laico? ¿Quién sabe qué es un laico? Ajá. Sí, ¿alguien más? ¿Cómo? Pues digamos, hermanos, que es principalmente lo que dijo el hermano Fares, es un término que quizás se utiliza más en el contexto católico, pero podemos utilizarlo. O sea, se refiere a aquellos hermanos que son oyentes, que no son, a ver, me voy a hacer entender. No es que
los ancianos y los misioneros sean más importantes ni que sean más que ellos, pero los laicos son aquellos que, ¿cómo dijo usted ahorita, hermano? Sí, hermanos como comunes, no es que los otros no sean comunes, pero entiéndanme, por favor. O sea, hermanos que están allí como oyentes, mejor dicho, que no son misioneros, que tienen su propio trabajo, que están allí. Y el evangelio inicialmente se expandió más allá de Jerusalén por parte de los laicos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Esteban, muy bien. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Eso está en Hechos 8. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo quienes, los apóstoles no fueron esparcidos en ese momento. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué? Anunciando el evangelio. ¿Qué estaban haciendo? Anunciando el evangelio. Estos hermanos eran perseguidos, fueron esparcidos por dicha persecución, pero donde quiera que iban, estaban anunciando el evangelio. O sea, no eran misioneros que salieron de Jerusalén encomendados a predicar el evangelio, no. Ellos fueron perseguidos por ser creyentes, tenían sus trabajos y fueron predicando el evangelio a donde fueron dispersados, a donde fueron dispersos, mejor dicho. Podemos ver, por ejemplo, que el primer viaje misionero al extranjero documentado fue realizado por un diácono recién nombrado. Dice entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe salió de su lugar de comodidad, de su zona de confort y salió a predicar a Cristo a los de Samaria. Siguiendo con esto de que todo esto lo estamos diciendo, hermanos, para demostrar de que esto de BAM ha sido utilizado por el Señor desde el principio, ¿sí? Dice, creyentes dispersos, probablemente laicos, establecieron la famosa iglesia de Antioquía. Antioquía, muy bien. Entonces dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando que el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, hermanos, desde el primer siglo está este concepto. Podemos pensar en personas como Aquila y Priscila, que ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellos? Duro. Hacían carpas, arreglaban carpas o tiendas. Ese era su trabajo. Y ellos, mientras iban siendo esparcidos por la persecución, pues encajaban en en una comunidad, hacían su trabajo, pero ¿qué? Aprovechaban eso para anunciar y predicar el evangelio, discipular personas también. Hacían lo que sabían hacer, pero predicaban el evangelio en estos lugares. Dice, pero es asombroso. ¿Cómo puede alguien seguir interesado en una religión que parece no tener nada que ver con 9/10 partes de su vida? El acercamiento de la iglesia a un carpintero inteligente suele limitarse a exhortarlo a no emborracharse ni desordenarse en sus horas libres y asistir a la iglesia los domingos. Lo que la iglesia debería decirle es esto, que la primera exigencia que su creencia le hace es que haga ¿qué? Que haga buenas mesas, que sea un buen carpintero. Hermanos, lo que quiere decir esto es que seguramente lo que a veces pensamos y se le exhorta al creyente es que, bueno, digamos, yo soy carpintero, entonces lo que se me dice, bueno, hermano, usted compórtese bien, no se desordene en sus horas libres, no se vaya a emborrachar y pues asista a los cultos y eso está muy bien. Pero olvidamos, hermanos, de que lo primero que deberíamos de hacer como creyentes es exigirnos que lo que hagamos, lo hagamos bien. Hermanos, qué bueno sería que si usted presenta su hoja de vida y usted pone abajo, yo soy cristiano,
el gerente diga, bienvenido, bienvenido, porque yo he escuchado que esos cristianos, mejor dicho, son súper diligentes, son los mejores trabajadores, son honestos, mejor dicho. ¿Es así? Sinceramente, no es así. Tristemente no es así, hermanos. Tristemente no es así. Tristemente, quizás algunos creyentes que tienen un trabajo que llamamos secular, antes blasfeman el nombre de Dios con su trabajo porque no lo hacen bien, porque quizás no son honestos. Pero hermanos, si somos creyentes, debería de ser así, o sea, deberíamos hacerlo bien, deberíamos ser los mejores, porque estamos haciéndolo para la gloria de Dios, sea lo que sea. Si usted es ingeniero, arquitecto, peluquero, ama de casa, policía, sea lo que sea, debería de ser el mejor y debería hacerlo bien porque lo está haciendo para Dios, porque lo está haciendo para la gloria de Dios. Vamos a leer algo más. Dice, cuando se trata de la práctica real, algunas personas que profesan el cristianismo dan la impresión de que su fe en Dios es restringida por un área, limitada en el tiempo, poco exigente y tiene poco o nada que decir sobre la vida diaria en su conjunto. O sea, yo trabajo y salgo de trabajar y ahora sí pues ya me dedico a las cosas de Dios. Trabajo de 7 a 6, no sé, de 8 a 6 y ahora sí que termino, pues ahora sí me dedico a las cosas de Dios. Pero hermanos, esto no es cierto. Así no debería de ser, pero tristemente así vivimos. Dice Martín Lutero, lo que parecen ser obras seculares son en realidad la alabanza de Dios y representan una obediencia ¿qué? Que le agrada. Lutero tenía un profundo sentir del trabajo como llamado espiritual. Hermanos, su trabajo, que repito, llamamos secular, como para entender, ¿usted lo ve como su adoración a Dios? No me responda. Piénselo. ¿Usted ve su trabajo como la forma en la cual usted está adorando a Dios? ¿Está haciendo su trabajo para la gloria de Dios? ¿O quizás para mi jefe? ¿Quizás para tener plata? ¿Usted está viendo su trabajo secular como su adoración a Dios? Y vamos a ver un poco sobre esto, entendiendo un poco los términos. El trabajo no es parte de la caída, fue idea de Dios. Muchas veces, yo mismo lo dije alguna vez, decimos, no, si Adán y Eva no la hubieran embarrado, no hubiéramos tenido que trabajar, estaríamos ahí tranquilitos, no estaríamos sudando. Pero hermanos, no es así. El trabajo no es parte de la caída, fue una idea de Dios desde antes de la caída. Podemos ver que dice, no hay división entre lo sagrado y secular en la Biblia. No, usted no nunca va a ver, esto es lo secular y esto es lo sagrado. Nunca, nunca va a haber eso en la Biblia. No es parte de la caída. Hermanos, al principio hice una pregunta y voy a hacerla otra vez. ¿Quién es obrero de tiempo completo? Nadie. Pero hermanos, todas las manos deberían de estar arriba, porque todos los cristianos somos llamados a servir de tiempo completo al Señor. ¿O hay aquí algún cristiano de medio tiempo? No, yo soy cristiano de medio tiempo, a raticos. No, hermanos, el Señor nos llamó a su obra de tiempo completo a todos. Y somos llamados a tiempo completo, todos y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Llamamos estos trabajos como seculares, quizás para entender que no son, pues que no, que es un trabajo como, ¿cómo lo explico? Pues en la tierra, para nuestro sustento, o sea, que no estamos dedicados todo el tiempo a la obra, según decimos. Pero hermano, un trabajo secular no es secular cuando lo hace un creyente, porque lo hace para la gloria de Dios, o debería hacerlo para la gloria de Dios. Por lo tanto, debería o es sagrado, porque lo hace un creyente, porque lo hace para la gloria de Dios. Es su adoración a Dios. Y vamos a ver una palabra, y es la palabra aboda, que es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento en hebreo para referirse al trabajo. Dice, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí la palabra labrar es auda, o sea, para que lo trabajara, ¿sí?
Entonces, por eso decimos que el trabajo no es parte de la caída. Es idea de Dios desde antes de la caída. Otro texto, Éxodo 34:21. 6 días trabajarás. Ahí está la palabra auda. Éxodo 8:1. Quizás esto les va a sorprender un poquito más. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para qué, para que me sirva. En otras traducciones dice, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me trabaje. Dice, para que me sirva, para que me adore. Y por último, Josué 24:15. Por último, en esta diapositiva, no se pongan contentos que todavía no hemos terminado. En esta diapositiva dice, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Y es esta misma palabra, auda. Hermanos, en el Antiguo Testamento no vemos una palabra diferente. Es la misma palabra, tanto para trabajo como para servicio o adoración a Dios. Hermanos, el plan de Dios para los seres humanos y para los creyentes es que trabajemos. Nos creó como personas trabajadoras. Si somos personas flojas y no trabajadoras, pues no estamos actuando conforme al propósito de Dios. Debemos pensar en que nuestro trabajo es nuestra adoración para Dios. Hermanos, somos de Dios. Amén. Somos de Dios. Así que, como en el hebreo no hay ninguna diferencia entre lo secular y lo sagrado, no hay una palabra diferente entre trabajo y adoración, entonces es porque nuestra vida existe para la gloria de Dios. Entonces, sin importar lo que usted haga, repito, si es ingeniero, si es arquitecto, si es profesor, si es ama de casa, si es estudiante, todo es un servicio y adoración para Dios. Si usted lo hace para su gloria, no podemos separar las cosas, no podemos decir esto es lo secular, esto es lo sagrado, no. Lo que sea que usted haga, si usted lo hace para la gloria de Dios, es su adoración para Dios. Como vemos aquí, no hay una diferencia. Sirva o adoremos a Jehová es la misma palabra para trabajar. Entonces, hermanos, ya no piensen en su trabajo como en su trabajo, sino como en su servicio y su adoración a Dios. Debemos de cambiar el chip, debemos de cambiar el pensamiento que tenemos. Otro texto muy conocido nos dice, en el Nuevo Testamento, dice, y todo lo que hagáis, ¿qué? Hacedlo de corazón como para quién, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, menos el trabajo, hacedlo para, ¿qué dice ahí? Todo lo que hagáis es cuánto. Todo, todo, no menos el trabajo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Vamos a leer rápidamente esto. La división secular sagrada, que llamamos nosotros, nos dice que el 98% de nosotros no somos misioneros, ministros u obreros cristianos de tiempo completo. Dice, em, esta división sagrada secular nos dice que todos los cristianos pueden hacer iguales, pero los demás obreros, perdón, pero los obreros cristianos de tiempo completo son más especiales que los demás. Y hermanos, eso no es cierto. Podemos pensar, no, es que ellos son los misioneros, ellos son los que se paran en el púlpito, los que trabajan de tiempo completo en la obra, em, ellos son más especiales, pero esto no es cierto. Todos nosotros trabajamos para la gloria de Dios desde roles distintos. Dice, es mentira, no es así. ¿Nos llamó Jesús a alguno de nosotros a ser obrero cristiano a tiempo parcial? ¿O a tomar nuestra cruz todos los días, pero solo cuando lleguemos a casa después del trabajo de la escuela? ¿Era Jesús mismo solo a tiempo parcial cuando trabajaba como carpintero? Hermanos, no es así. Trabajamos para la gloria de Dios en roles distintos, quizás uno como misionero a tiempo completo, pero si yo soy arquitecto, pues debo hacerlo para la gloria de Dios. Hay unos que van al otro lado del mundo como misioneros, como lo vimos, pero hay otros que van como ingenieros, pero el fin es el mismo. ¿Y cuál es? No, se me durmiera. La gloria de Dios. El fin es el mismo. La gloria de Dios. Entonces, hermanos, no hagamos esa separación. Dice, lo que animé entonces, lo dice una persona, un creyente, fue una revolución profunda en toda nuestra actitud hacia el trabajo. Pedí que se considerara no como un trabajo pesado necesario que se debe realizar con el propósito de ganar dinero,
sino como una forma de vida en la que la naturaleza del hombre debería encontrar su correcto ejercicio y deleite y así cumplirse para la gloria de Dios. Vamos a avanzar un poquito porque ya se me acabó el tiempo. Rápidamente, algunos ejemplos bíblicos de personas que utilizaron su trabajo para la gloria de Dios, sus labores. José, a sus 30 años de edad, es nombrado como el segundo en Egipto, el segundo más importante después de Faraón. ¿Y qué hace José? Por medio de su labor rescata a su pueblo, hermanos. Todo porque José no le importaba dónde estaba, si estaba con Potifar, si estaba en la cárcel o si era el segundo después de Faraón. En todos esos lugares él estaba sirviendo a Dios y por eso es que lo hizo bien. Por eso es que Dios le ayudó. Lo hizo para la gloria de Dios. Nehemías era copero del rey de Persia. Tenía una labor secular y reconstruye Jerusalén. Daniel, que era Daniel, un gobernador sobre Babilonia. Y hermanos, no vamos a entrar en detalles con esta historia, pero probablemente estos magos del Oriente, a ver, ¿por qué habían magos del Oriente que vinieron a adorar a Jesús? O sea, ¿por qué iba a haber un gentil del Oriente que iba a venir a adorar a Jesús? ¿Por qué? Que por cierto, ¿cuántos magos eran? Tres. No dice, la Biblia no dice cuántos eran. La Biblia no nos dice cuántos magos eran. Pero hermanos, ¿cómo es que ellos conocían de un Mesías si ellos eran gentiles? Y hermanos, muchos historiadores dicen que Daniel, por medio de sus enseñanzas y lo que habló acerca del Mesías, del Hijo del Hombre, pues estos magos empezaron a tener esa información y por eso estaban esperando la venida del Mesías. Daniel utilizó su trabajo para la gloria de Dios. Y la dispersión en los hechos ya lo nombramos, los hermanos laicos que iban predicando el Evangelio. Hermanos, hay una gran necesidad en nuestro mundo actual. Recordemos, grupos no alcanzados. La mayoría de ustedes dijo ser profesional, dijo tener alguna labor, sea cual sea. Y el reto, hermanos, es que veamos nuestra labor y nuestro trabajo de una forma diferente. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros en su misión de alcanzar almas y de encontrar adoradores que ¿qué? Que le adoren. Dios nos quiere usar para encontrar esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ver otra imagen. Yo sé que, hermanos, es mucha información. Yo sé que sí, pero tratemos de aguantar otro momentico. Esto que ustedes ven acá es el mapa del mundo, obviamente. Aquí estamos nosotros, Colombia. Y esta es la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? Son los países o estas regiones donde es más difícil llegar con el Evangelio, donde son más restringidas para predicar el Evangelio y que en su mayoría son lugares no alcanzados, ¿sí? Conforma 57 países, 5.370 millones de habitantes y 3.320 millones de personas en esos lugares son no alcanzadas. O sea, más del 50% en este lugar son personas no alcanzadas por el Evangelio y están conformados por cuatro bloques religiosos muy fuertes: el hinduismo, el budismo, el islam y el judaísmo. ¿Sí? Recuerden, esta es la ventana 1040, esto de acá que ustedes pueden ver, que está aquí de rojito. Recuérdenlo muy bien. Ahora, hermanos, vamos a hacer una suposición, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este es un ejemplo americano, ¿sí? Es un ejemplo que nos dio el hermano. Nos dice el hermano que aproximadamente en la ventana 1040 hay 2 millones de americanos viviendo en este lugar, aproximadamente 2 millones. Vamos a hacer una suposición que el 50% de esos americanos no son creyentes. ¿Eso sería cuánto? 1 millón de personas. Por favor, no se me duerman, por favor. Digamos que un 40% de esas personas son evangélicos profesantes, o sea, dicen ser creyentes, pero quizás su vida no está tan entregada al Señor, o sea, 800.000 personas. Y supongamos que entre todos estos 2 millones, un 10% son creyentes genuinos que quieren alcanzar personas para la gloria de Dios. O sea, serían 200.000 personas. O sea, hermanos, de que si esto fuera así, podríamos decir que en la ventana 1040 tendríamos 200.000 misioneros que estuvieran predicando el Evangelio. ¿Quién recuerda
¿Quién recuerda al principio cuántos misioneros dijimos que habían en los no alcanzados? ¿Quién recuerda? 15.000, muy bien. O sea, hermanos, habría más de un 100% si entre esos 2 millones hubieran 200.000 hermanos comprometidos a predicar el Evangelio. Esto es una suposición, lastimosamente no es así, pero tendríamos 200.000 misioneros en la ventana 1040 predicando el Evangelio. Por ende, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, un ejemplo colombiano. Aproximadamente, repito, datos muy globales, hay 47.000 colombianos en la ventana 1040 entre todos estos países. Yo sé que se nos hace raro como que hay tantos colombianos por allá, ¿qué hacen por allá? Yo no sé, pero son aproximadamente 47.000 colombianos en la ventana 1040. Entre todos estos lugares, Medio Oriente, Asia Oriental, África, Asia del Sur y todos estos lugares. En total, 47.000 colombianos. Hagamos el mismo ejercicio. Supongamos que entre esos colombianos, el 50% no son creyentes, o sea, 23.500 no son creyentes, 40% son creyentes no consagrados al Señor, o sea, 18.800 personas, y que un 10% sean creyentes genuinos. ¿Cuántos misioneros tendríamos en la ventana 1040? 4.700. Muchas personas sirviendo al Señor. Una pregunta, aquí hay bastantes padres, hay bastantes abuelos. ¿Qué le aconseja usted a su hijo? ¿Qué le aconseja usted a su nieto? Seguramente su consejo es, si va a estudiar, estudie la profesión que me dé más plata, o sea, que le pague más. Busque la profesión que le pague más. O una profesión que le dé flexibilidad en su trabajo. No está mal, ¿sí? Quizás para los jóvenes, admitiéndome yo en esa lista. ¿Cuál profesión queremos estudiar? ¿La que nos pague más? ¿Quién le ha dicho a un hijo o a un nieto o qué joven ha pensado, voy a buscar una profesión que me abra puertas para la misión de Cristo? Voy a buscar una profesión que sea el mejor vehículo para predicar el Evangelio y para la misión de Cristo. Tristemente ese no es el consejo. BAM, hermanos, tiene diferentes modelos, modelo emprendedor, que son hermanos que pues montan sus empresas en estos lugares, modelo de equipos, usted se une a un equipo de trabajo y predica el Evangelio allí, modelo de empresa, quizás trabajar en una empresa que ya existe allí. Ya casi terminamos. Aspectos claves de BAM. 3 puntos muy importantes de BAM. Primero, intencionalidad. El plan intencional de Dios para la redención, el plan intencional de Dios para la redención. Nuestros planes se alinean con su plan intencional. O sea, hermanos, ¿cuál es su intención con su profesión? ¿Es realmente dar gloria a Dios? ¿Es realmente alcanzar almas? Pues eso lo sabe usted. Segundo, relacional. Dios es relacional, ¿cierto? El evangelio es relacional entre personas. Y los negocios son también relacionales. ¿Está usando usted sus relaciones laborales como un vehículo para predicar el evangelio? Y por último, dice en los aspectos claves, excelencia operacional. Dice 1 Corintios 10:31, todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, seamos los mejores en lo que hagamos para la gloria de Dios y haga su trabajo como su adoración a Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es su profesión? ¿Está usando o estamos usando, me incluyo ahí, intencionalmente nuestra profesión para servir a Dios en su misión? Jóvenes, yo también soy uno de ellos. ¿Se están preparando para estudiar en una profesión que les sea vehículo para la misión de Dios? ¿Ese es su propósito? O quizás estoy preparándome porque no, es que eso es lo que a mí me gusta y pues es lo que a mí me gusta y pues es lo que yo quiero. O realmente, hermanos, usted está pensando en yo voy a estudiar esto porque lo voy a hacer para la gloria de Dios y porque me va a ser un vehículo para predicar el evangelio. ¿Cuál es realmente su propósito? Y vamos a leer un texto. Dice, está en Lucas 5:5. Respondiendo Simón, bueno, en un contexto, estos hombres están pescando toda la noche y ya están lavando sus redes y Jesús le dice, no, bogue mar adentro y echa sus redes. Y Simón le responde, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué?
echaré la red, ¿sí? O sea, Pedro pudo haber dicho, mejor dicho, Señor, o sea, nosotros no hemos estado pescando toda la noche, hemos estado pescando toda nuestra vida, nosotros sabemos cómo se hace esto, o sea, él era el que sabía cómo se pescaba, conocían bien su profesión y ellos ya habían terminado de pescar, aunque no habían pescado nada. Pero Jesús le está diciendo prácticamente, no, vayan sucie las redes otra vez, vayan súcielas de nuevo. Y Pedro le dice, toda la noche hemos estado pescando, toda la vida hemos estado pescando, conocemos nuestro trabajo. Pero ¿qué dice Pedro? Más en tu palabra echaré la red. O sea, Pedro está diciendo, no tiene lógica. O sea, ya no hay peces ni siquiera, porque los peces estaban en la noche. Ya no hay peces, los peces ya se fueron. Pero nada más lo vamos a hacer porque tú lo dices. Hermanos, por primera vez Pedro ya está pescando con un propósito diferente. En este momento Pedro no está pescando para agarrar peces, sino porque está pescando, porque Jesús se lo dijo y pues él quiso obedecer. Ahora su propósito no era cachar peces, sino obedecer a Jesús. Y aunque no tenía lógica, Pedro lo hizo porque Jesús se lo dijo. ¿Y qué pasó? Sucedió un gran milagro. Hermanos, Dios nos está diciendo en esta noche lo mismo, que aunque no tenga lógica, que aunque no parezca normal, ya no eche sus redes con la misma intención, que ya no eche sus redes para obtener peces, para conseguir dinero, sino obedeciendo al Señor. Quizás, hermanos, Dios le está llamando a algo diferente en esta noche. Usted le dirá, sí, Señor, a lo que Él le está diciendo. Usted le dirá, Señor, quiero que mi trabajo ya no sirva a los fines lógicos, que son tener dinero, sustentarme, ser una persona importante. Ya no quiero que mi trabajo sea para eso, sino lo haré porque Jesús me lo dijo y yo le daré gloria con mi trabajo. ¿Están dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Recordemos, hermanos, el propósito de Dios para nosotros es la gloria de Dios. Entonces enfoquémonos en ello. Para eso fuimos creados. Vivamos cada día para su gloria en nuestras labores, sea la que sea. Vivamos, hagámoslas bien para la gloria de Dios, pero hagámoslas como un vehículo para predicar el Evangelio en nuestras labores que hacemos cotidianamente. Pero incluso si el Señor está llamando a una persona a otro país y el Señor así lo quiere, pues que usted pueda hacerlo usando su profesión como un vehículo para llevar el Evangelio a un lugar no alcanzado. Y hágalo todo, hermanos, para la gloria de Dios. Entonces, así terminamos. Muchas gracias por escuchar y por aguantar más de una hora hablando yo aquí. Entonces, muchas gracias por aguantar, hermanos. Quería que ese tiempo, estos 15 minutos que quedan, pues ustedes hagan algún aporte. Si tienen alguna pregunta también, entonces el espacio está libre por si usted quiere preguntar algo, si quiere dar un aporte de esto. Entonces el espacio está abierto, sin pena. Entonces, bien pueda, hermanos.